No sé cuántas personas se enorgullecen por decir, fulano es mi pastor, tengo un tremendo pastor. Soy oveja o estoy bajo la cobertura del pastor tal. Y eso se oye bien por el respeto, pero ensancha, si es posible, de una manera inocente el ego de alguien y se convierte de una forma u otra en idolatría. Pero nunca el hombre podrá ser idólatra el día que diga Jehová es mi pastor, porque está enalteciendo al que vive para siempre, como les dije la semana pasada, al Altísimo, al creador de todas las cosas que existen. Salmo capítulo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora, donde necesitamos el consuelo, el abrigo, la misericordia y la asistencia del pastor. Y cuando hablo del pastor no me estoy refiriendo a José Longar, me estoy refiriendo a Jehová, el cual está declarando el rey David en su escrito. Padre, gracias. Alabamos y glorificamos tu nombre. Ponemos delante de ti, Señor, este momento que es especial. Gracias porque estás con nosotros. Gracias por tus maravillas, tus misericordias, tu amor. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Algo que hace que brille un mensaje es cuando no interrumpe. Porque hay personas que quieren predicar con nosotros. Y de eso tenemos uno en cada iglesia, y a veces tenemos hasta 2 y 3. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que las personas aprendan a lo que son las reglas del buen oyente o las normas del buen oyente, y si el predicador hace una pregunta, hay libertad para responder. A veces estamos centrados en una palabra que si alguien la interrumpe, entonces se pierde el hilo de lo que se está diciendo. Entonces la idea mayormente es que aprendamos a oír, a escuchar, como entendemos la ley. Esa es una ley que nunca fallará, y las personas que están escuchando no son interrumpidos por la imprudencia. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia en el Salmo 23? Lo primero que nos dice es que Jehová es mi pastor. Es una declaración de un hombre que tenía la experiencia del pastorado. Este pastorado mayormente fue de ovejas normales, rumiantes. Era un joven que se había dedicado por orden de su padre, el señor Isaí, a pastorear esas ovejas. Y él sabía perfectamente lo que era el oficio. Excelentemente, él conocía también la palabra del Señor. Pero él llegó a ser un gran músico y se convirtió en rey. Vivió en el palacio después de derrotar a un gigante, y se convierte en ese rey David, que no solamente predicaba, pastoreaba y reinaba, sino que también era el gran cantor, que escribió
grandes escritos, dentro de ellos este salmo, que es uno de los poemas más hermosos que se conoce hasta el día de hoy, el Salmo 23. La fe que lo ayudó en el templo, la fe que lo ayudó a derrotar al gigante, fue la misma fe de aquel joven pastor que pudo declarar: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Este salmo es un poema bonito para recitar en momentos de tranquilidad. Es un monumento de confianza para la iglesia Belén, Casa de Pan, para el pueblo de Dios, escrito con más que con las letras de una pluma, con las hebras de un corazón que amaba a Dios con toda sinceridad. Él tenía una relación íntima con Dios. Y hoy vamos a desglosar esta hermosa enseñanza textual para alimentar a la iglesia Belén, Casa de Pan. Alábele porque Él vive. Entonces hay una declaración de eficiencia con el versículo 1 que dice: Jehová es mi pastor. No sé cuántas personas se enorgullecen por decir: fulano es mi pastor, tengo un tremendo pastor. Soy oveja o estoy bajo la cobertura del pastor tal. Y eso se oye bien por el respeto, pero ensancha, si es posible, de una manera inocente el ego de alguien y se convierte de una forma u otra en idolatría. Pero nunca el hombre podrá ser idólatra el día que diga: Jehová es mi pastor, porque está enalteciendo al que vive para siempre, como les dije la semana pasada, al Altísimo, al Creador de todas las cosas que existen. Pero hay algo que David dice: es mi pastor. Aquí utiliza un posesivo. El pronombre posesivo significa que hace de lo que exclamamos nuestra pertenencia. Es decir, Él hace de Jehová su propio pastor. Y no está utilizando un plural. Él no está diciendo: Jehová es nuestro pastor. Porque yo puedo tener la intención de decir que Eleazar en plural: Jehová es nuestro pastor. Eleazar sabe si Jehová es su pastor, pero yo por lo menos sé que Jehová es mi pastor. Y cada uno de manera personal tiene que hacer esta declaración. Porque la palabra nuestro puede involucrar personas que irresponsablemente no están haciendo la vida cristiana. David sabía quién lo había ayudado, quién lo había librado, quién había marcado su vida en contraste con la que era antes la vida de un pastor físico que conocía todos los peligros. David conocía lo que era la guerra. Y él tenía la conciencia de que así como él cuidaba su rebaño, había un pastor excelente por encima de todas las cosas, que vela por el más pequeño de sus hijos, el más grande y el más pequeño. De manera que usted puede decir hoy, como dijo David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bendito es el que vive para siempre. Entonces es la suficiencia absoluta cuando decimos: nada me faltará. Entendemos que en Dios lo tenemos todo. No nos falta vida, no nos falta fe, no nos falta esperanza, no nos falta paz, no nos falta comida y no nos falta salud, a pesar de que la situación diga lo contrario. No tenemos para dónde más buscar en este mundo lleno de cisternas rotas que no retienen el agua. Dios quiere bendecirnos a nosotros. Y no podemos llenarnos de la terquedad, de poner nuestra confianza en hombres que gobiernan y en hombres que gobernaron y en hombres que quieren gobernar. Pues la persona que cree en Dios sabe que son condicionadas las dádivas de los hombres, mientras que en Dios solamente lo que necesitamos es ser fiel para que tengamos constantemente el pasto que necesitamos. Bendito es el que vive para siempre. Por eso él dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar.
Versículos 2 y 3. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Estamos hablando de un sitio seguro y sencillo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas son animales que son muy tranquilos, son de visión corta y necesitan ser guiados. Ellos no saben nadar. No saben nadar. A diferencia, en estos días veía que había 5 candidatos y un perrito. Y estaban en un barco, en una embarcación, en aguas turbulentas. Y estaba el presidente Donald Trump, estaba el extinto Chávez, estaba el Maduro, estaba cada uno de los... la gente provocando el odio y la rencilla, estaba también María Corina. Y entonces hacían una pregunta e iba un perrito. ¿A quién salvaría? Y la mayoría dijo al perrito. El perrito no necesita que lo salve. El perrito nada por naturaleza. Un perrito nunca ha estado, usted lo ha tirado al agua y usted lo tira al agua, igualmente un gato, y ellos salen del agua. Pero la oveja no. La oveja no. Necesitamos entonces ser pastoreados, ser guiados, para que cuando venga el choque de esas dos corrientes terribles que están en nuestros países, no estemos nosotros involucrados en esas aguas que quieren arrastrar constantemente a la oveja. Las ovejas están cambiando de uniforme, están militando con vertientes que son terribles en los dos lados y que prometen darte respaldo económico, comida y todo lo demás. Y si es la parte gubernamental, eso es su deber, pero no le dan nada que usted no se haya ganado. Es la realidad. Pero no buscaremos ser pastoreados por alguien que no sea el pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Termina diciendo esta palabra: junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí en Acapulco está la salida del Caroní para juntarse con el Orinoco, y en esas desembocaduras siempre la corriente es fuerte. Allí es difícil meter a alguien porque lo puede arrastrar la corriente. El pastor de una oveja que tiene experiencia lo llevará a los lugares donde hay un remanso, donde las aguas son tranquilas. Lamentablemente hoy existen tendencias de pastores que llevan a la gente a las aguas que no son de reposo. Confiando plenamente, ellos también necesitan ser pastoreados por la palabra del Señor. Porque de todas maneras la Biblia dice: solo Dios es mi ayudador. Él es mi ayudador. Él es mi redentor. Él es mi todo. De manera que Él nos lleva a aguas tranquilas. Nos lleva a aguas de reposo. El pastor conoce el sitio sencillo, seguro, donde la oveja puede calmar su sed sin temor a ser arrastrada por corrientes violentas. ¿Será que habrán corrientes violentas en Venezuela? En medio del ruido y la agitación de este tiempo, el Señor nos lleva a ese remanso de quietud espiritual. Hay una restauración del alma. Confortar el alma significa hacer volver al estado óptimo. Cuando el creyente está fatigado por la lucha y por el desgaste, por la salud, por los tratos malos, la Biblia dice: confortará mi alma. Ahora, ¿qué significa confortar mi alma? Ahora sí pueden decirlo. ¿Qué significa confortar? Cuando dicen: esta casa es pequeña pero tiene confort, es confortable. ¿Y por qué dice el alma? ¿Qué es el alma? ¿Usted sabe ¿no? ¿Qué es el alma? En términos espirituales, el hombre está compuesto
de cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Lógicamente que en estas tres somos tricótomos. En estas tres dimensiones de vida humana hay una que tiende a dominar. El alma es el centro de las emociones. Y si el alma domina al espíritu por la fatiga, por el terror, por el hambre o por las tentaciones, el espíritu es derrumbado y termina derrumbando el cuerpo. El único que puede, la palabra confortar significa acomodar. Entonces David estaba seguro que el que acomodaba sus emociones era Dios. Por eso él dice, confortará mi alma. Para yo no caer en ese terreno de buscar al injusto. Porque al confortar mi alma, tengo de Dios todo. El aire que respiro, la comida que me como, la familia que tengo, todo lo que he adquirido desde que nací. Yo no tengo por qué correr a otro lugar, porque el que acomoda mis emociones es Dios. Entonces él dice, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Entonces confortará mi alma para no guiarme por sendas que no son las que él quiere que yo transite. Por amor de su nombre. Es decir, la senda de justicia es la que determina el verdadero cristiano. No es la silla donde te sientas. No es el congregarme todos los domingos, que de paso también es una regla de medición. Pero la inalterable de los creyentes es que hay una cantidad de personas injustas que no viven de la fe y que no han logrado entender que aún el Salmo 1 habla de la justicia, y que Pablo declara cuando habla del Evangelio: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Estamos hablando de Romanos capítulo 16, perdón, 1 versículo 16. Porque en el Evangelio la justicia se revela por la fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Es porque Jehová acomodó mis emociones para guiarme por la senda de justicia. Yo no tengo nada que buscar para allá, ni tengo nada que buscar para acá, porque Dios es el que me guía y me conduce mis emociones para que mi espíritu siempre se acerque a Él. Alábele porque Él vive. Bendito es el Señor. Él restaura el alma. El creyente puede tener claro que Dios es el que guía su andar. Nos guía por caminos rectos, apartándonos de las componendas de la maldad. Todo por amor de su nombre, para que su carácter se refleje en nuestras vidas. Hay una victoria en el valle de la crisis. Versículo 4. ¿Qué nos dice? Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La presencia del temor, el valle oscuro, es inevitable en el transitar de nuestra vida. Pero David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte. Pero la clave no es la ausencia de problemas, por favor, sino la compañía del pastor. La compañía del pastor. Porque en valle de sombra de muerte no solamente se refiere a la muerte en sí. La persona está diciendo, siempre citan mal la palabra y a un enfermo le tiran esa píldora. Aunque te repita conmigo, o sea, le está... A una persona que está enferma y de repente no tiene un diagnóstico malo, los creyentes que le dicen, repita conmigo, aunque ande en valle de sombra de muerte, entonces la hermana o el hermano comienza a pensar, ¿qué me estarán ocultando? ¿Qué me estarán ocultando? David no dijo eso. Estaba diciendo que por donde nosotros caminamos siempre hay peligro.
Y el transitar de los valles de sombra es que hay terrenos que son oscuros. Un valle de sombra de muerte es que a muchos pastores les toca transitar frente a un cementerio porque no hay otro paso y tienen que pasar por allí. ¿Quién de ustedes es capaz de pasar un cementerio a las 12 de la noche? Pero si van con el pastor, seguro que están. Estamos hablando, en todo caso, de que una sombra no te puede hacer daño. El valle de sombra, la sombra de una serpiente no te pica, ni no te muerde. La sombra de un edificio no te aplasta. Tienes que encontrar a alguien que te dé aliento. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero no hay un valle de sombra más peligroso que exista en el ser, que es el pecado. Ese asunto constante de andar con mundanos para todas partes, de abrazarse con impíos, eso es un valle de sombra de muerte. Porque ellos no se están convirtiendo a ti. Y aunque sean amigos, el vecino más vecino, el panita más panita, como dicen algunos, o sencillamente el primo, ese primo mío, que él dice, yo no tengo problema en ir a su fiesta mundana porque los que beben son ellos y ellos me van a respetar. ¿Desde cuándo van a respetar a un creyente? ¿Quién le dijo a usted? Si usted abraza a un cochino, usted se ensucia, pero el cochino disfruta, porque esa es su naturaleza. El valle de la sombra de muerte se llama el pecado. Los lugares donde el hombre va a transitar. Muchas veces no podemos evitar trabajar con impíos, pero no podemos permitir que hagan nido en nuestras cabezas. Debemos continuar en esta búsqueda de lo sano, de lo espiritual, de lo claro, de lo benigno, todo aquello que nos conduce a través de este camino, porque posiblemente si Cristo viene en una actitud donde no estamos amparados por el pastor, no vamos a ver la gloria eterna. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara representa la autoridad del pastor. Con la vara el pastor defendía al rebaño del lobo, del oso, y le caía a palo al que fuese. Y con el bastón, que es el callado, traía a la oveja hacia sí, por la forma curva. Si caía en un espinero, el pastor no se pullaba, sino que metía ese callado y lo jalaba hasta traer a la oveja con seguridad. Hay alguien que está dispuesto a protegerte si tú no buscas el peligro. Si tú no juegas con la lujuria, con el pecado y con todo aquello que te puede envolver. No me diga usted que es que yo soy fuerte. Débil soy. Todos somos débiles. Y siempre los hombres deben procurar, amparados en Dios, no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que ellos beben. Alábele porque Él vive. Recuerde que las misericordias de Dios siempre estarán con nosotros. Las herramientas que nos sostienen es la vara, la autoridad y el callado para rescate y guía. Son las herramientas de la disciplina y el amor que nos devuelven el aliento cuando la fuerza nos falta. Ningún valle puede tragarnos si el pastor va con nosotros. Habrá momentos donde tendremos que predicar en los lugares donde se vende droga. Pero tenemos que ir como iglesia. Alábele porque Él vive. Entonces, la mesa preparada, que al final dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Versículo 5. En presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí hay tres cosas que se van a explicar. Aderezas mesa delante de mí. ¿Qué es aderezar? Preparar.
en presencia de mis angustiadores. Hay dos angustiadores que nos atacaron en los tiempos de la carencia, que fue el hambre y la necesidad. Es decir, es dos enemigos que tuvimos. Esos son los dos angustiadores: la falta de dinero y el hambre, que te van a matar. Pero cuando dice aderezas mesa delante de mí, yo estoy hablando, y frente a mí, a pesar de que nos adelgazamos, están los sobrevivientes del proceso difícil que nos tocó vivir. Y no está diciendo cualquier cosa. Aderezo es algo sabroso. En otras palabras, aún en el tiempo de crisis más fuerte, si estamos bien dimensionados en Dios, no nos faltará nada. Porque si alguien protege a sus hijos, es Dios. Y en presencia de tus angustiadores, es decir, de tus enemigos, ellos quedan avergonzados. No tenemos que mendigar en las mesas extrañas del mundo. Nada tenemos que buscar allí. Unge mi cabeza con aceite. ¿Y qué es unge mi cabeza con aceite? El pastor, en el mundo natural, los pastores de la antigüedad le pasaban al rebaño un aceite por la cabeza, que era un aceite perfumado. El aceite perfumado siempre es repelente de insectos. Siempre los animales rastreros no quieren nada, o sea, esos animales perjudiciales, dañinos, los insectos no quieren nada con los buenos olores. De repente usted echa el plagató para matarlos, el baigón, o cualquiera de esos efectivos para matar mosquitos y plagas y todo eso. Pero aunque no los mate, ellos no se acercan donde hay perfume. Ellos no quieren nada con el aceite perfumado. Y el pastor, cuando tenía que pasar por esos valles, él sabía que habían zancudos, que habían plagas, que atacaban al rebaño, y mayormente lo atacan es por la cabeza. Por eso ungía, porque es la parte más peligrosa. Porque al picarle la plaga, la mosca pone sus huevos e inmediatamente vienen los gusanos. Y comenzaban las ovejas a gusanarse, porque el pastor descuidado nunca los preparó. Entonces utilizaban este aceite especial, y ellas, que eran atormentadas por esto, no iban a ser tocadas, porque hay zancudos merodeadores. ¿Cuántas personas hoy están infectadas por los gusanos espirituales que les han dejado los zancudos merodeadores del rebaño? Viene la picada del chisme, de la amargura, del desánimo, y de repente a algunos les pican el gusano del me quiero ir para otra iglesia. Que eso no ocurra en Belén, casa de pan. Porque si algo a mí me consta, que su pastor físico los ama mucho, demasiado los ama, y los ama, pero menos que aquel que los creó a ustedes, que saben dónde está su dolor mayor, el dolor más intenso. Cuando a nosotros humanamente, por nuestras limitaciones, no nos alcanza, no hay lugar donde el omnipresente no llegue para cuidar a su rebaño y para perfumarnos con el perfume que desciende de lo alto. Bendito es el que vive para siempre. Allí está Dios para cuidar a Belén, casa de pan, para que siga llenando a este lugar de la palabra de Dios. Por eso es bueno dejarse perfumar y ungir por el pastor. El aceite fresco de su presencia mata a estos gusanos de rebelión y sanea la mente y el corazón. Una copa rebosante, dice, mi copa está rebosando. David tenía la seguridad. O sea, no es suficiente con un vaso a la mitad, tiene que ser, estamos hablando del aceite. Mi copa está rebosando. Las copas estancadas, las aguas estancadas no producen vida, producen muerte.
Usted quiere ver una copa que esté siempre limpia, échale un poco de... Aquí podemos hacer este experimento en algún momento, de echarle borra de café y se pone esto negro. Y buscamos agua limpia, sin botar esta, y comenzamos a echarle, hasta que el agua se pone siempre lo limpio, saca lo sucio. No necesitamos sacar a nadie, lo que tenemos que atacar es el pecado, señores. No a la gente. David estaba seguro del cuidado de Dios. Por eso él tenía la seguridad de que él, como vasija, siempre estaba rebosante de Dios. El Espíritu Santo tiene que rebosar en tu vida, en mi vida. Es el que representa el aceite. Mi copa está rebosando. Y una copa rebosante es la bendición de Dios, que no es mezquina. Su gracia desborda nuestra capacidad de contenerla. Y al final Dios pone dos escoltas. Hay personas que dicen, tengo tantos escoltas, tengo una gente que me cuida. Pero allí Dios te puso dos escoltas. ¿Cuáles son esos dos escoltas? ¿Usted sabe? Dígame, pues, ¿cuáles son esos dos escoltas? Él dijo, ciertamente el bien y la misericordia son dos escoltas que puso a nuestro lado. Hay muchas personas que están persiguiendo las bendiciones. En tal parte llegó Marcojuí, en tal parte llegó fulano de tal, en tal parte llegó y dejan la iglesia sola porque van detrás de las bendiciones. Pero es todo lo contrario. Las bendiciones nosotros no las perseguimos, ellas estarán con nosotros. Dice que me seguirán todos los días de mi vida. Estamos clarificados en Dios, que pasamos por los tormentos del valle de sombra, que desafiamos las aguas duras y difíciles, pero ahora llenos de paz. Ahora sí vamos a hablar de muerte, pero cargado de años, nos disponemos a entregar el Espíritu. Allí David no hablaba del templo, él hablaba de la casa de Jehová. Y aunque esta es la casa de Dios, en diferentes partes hay una casa única que se llama el tercer cielo. David tenía la seguridad que más que sus flecheros, más que sus escuderos, él tenía claro que Dios había puesto dos amigos. Después de tanto tiempo en los caminos de la vida, habiendo enfrentado la sombra, David reconoce que los dos amigos fieles que el Señor puso a su orden fueron el bien y la misericordia para seguirnos siempre. Las bendiciones nos persiguen en lugar de andar nosotros desesperados buscando espejismos en este mundo, buscando ministerios que a veces decimos que son de bendición y no lo sabemos. Tengamos la seguridad de que Dios nunca fallará, que Dios siempre estará con nosotros, y no dice en algún momento, sino todos los días. El bien y la misericordia van pisando nuestros talones, señores. La promesa nos las dio nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, 1 al 3. Así como dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. En este tiempo de angustia, de terremoto, de escasez, el Señor Jesús te repite las palabras que le dijo a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de Jehová hay una versión que dice, viviré eternamente, viviré para siempre. Y esas son las palabras que David estaba diciendo, ya cargado de años, ya habiendo vencido a los gigantes, ya habiendo merodeado por los sitios difíciles, habiéndose escapado de las jabalinas y de la flecha. Ahora, ya cargado de días, disponía a entregar el Espíritu, y ciertamente el mismo Señor lo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tenemos que estar seguros que cuando cerremos los ojos, tenemos que estar seguros que vamos al cielo. Pero para estar seguros hay que arrepentirse en esta vida. Bendito es el que vive para siempre. Así que, manada pequeña, hijo de Dios, familia, Belén,
que predican en los sabanales, en la UD 145 y en lugares donde tengan que hacerlo. El buen pastor nos extiende su aceite fresco para librarnos de todo mosquito espiritual. Nos sienta en su mesa, rebosante, sabrosa, llena nuestra copa hasta que nos llevará a habitar por la eternidad en su gran mansión celestial.